Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Habéis venido para que yo os ilumine, os dirija y os envíe a un futuro que ya no es tan incierto. Así que seguidme. ¿Cómo fingir que eres bueno y cariñoso? Vayamos directos al grano. Los hombres son cerdos. ¿No es eso lo que dicen? Porque hacemos cosas malas, ¿no? Hacemos cosas horribles, atroces, cosas que ninguna mujer haría jamás. Las mujeres no mienten, las mujeres no engañan. ¡Nos engañan! Las mujeres no nos manipulan. ¡Nos manipulan, sí! Y nos enseñan a disculparnos. Lo siento. ¡Mentira! Lo siento mucho, nena, lo siento mucho. Sí, mamá no me deja jugar al fútbol y papá me pega. ¿Y eso es lo que soy? ¿Por eso hago lo que hago? Mentira. No pediré disculpas por lo que soy. No pediré disculpas por lo que necesito. No pediré disculpas por lo que quiero. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Llegan la vida y el cine, que desde luego nos iluminan, nos hacen vernos y pensarnos a través de la gran pantalla, a través de las películas. Profesor Ocaña, Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. Me dicen que la semana pasada te vieron así como todo apesadumbrado, paseando por los pasillos de la radio, sin rumbo, con una novela bajo el brazo, y en cambio hoy llegas radiante porque llegas presumiendo de que has visto una enorme película. Bueno, iba meditabundo la semana pasada por las mismas razones que por las que hoy estoy feliz. Había visto el tráiler de Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, la película de la que vamos a hablar hoy en profundidad. Paul Thomas Anderson es mi director preferido. Hemos hablado de la Almodóvar. Y a mí no me gustaba mucho la pinta de la película, y estaba leyendo la novela de Thomas Pynchon, Vineland, en la que se inspira la película, y la novela tampoco me estaba entusiasmando, por eso estaba yo un poco triste, pero luego la película me ha gustado mucho. Dicen algunos que es la película del año, un clásico instantáneo. ¿Es para tanto? Yo no sé si tanto. A mí es una película que me gusta mucho. Se está hablando de la gran obra maestra de la filmografía de Paul Thomas Anderson. Yo no lo creo. Hay otras 3, 4, 5 que me gustan más, lo que no quita para que me parezca fascinante la película en todos los aspectos, porque además llega en el momento justo también, con todo lo que está pasando en Estados Unidos. Pues vamos a ello. La película es Una batalla tras otra. Soy Bob Ferguson. Estaba en el 75 francés. ¡Me siento como el puto Tony Montana! Steve Lockyer ha asaltado mi casa. Y no recuerdo, lo juro por mi única hija, la respuesta a esa pregunta. Tal vez deberías haberte estudiado mejor el texto de la rebelión. Tengo que encontrar a mi hija. A ver, ¿quién es Bob Ferguson? ¿Qué es el 75 francés? ¿Quién es la hija? Bueno, pues esas son 3 de las claves. El 75 francés es un grupo ficticio, revolucionario y de resistencia que linda con el terrorismo, y podría estar más o menos inspirado en los Black Panthers y en movimientos de ese tipo de los 60 y de los 70, o digamos que podría ser también una hipotética evolución del movimiento Antifa si esto pasara a peores momentos aún. Sí. ¿Vale? En ese grupo está el personaje de Leonardo DiCaprio, que es el padre, Que es Bob Ferguson. que es Bob Ferguson, y su novia, que es negra, durante la primera parte de la película, que es más o menos una media hora, luchando contra los desmanes de un gobierno fascista y racista. Luego hay una gran elipsis hasta 16 años después. Y ese Bob Ferguson, Leonardo DiCaprio, ha pasado de revolucionario a drogata borracho, que se pasa toda la película en bata. Y literal se pasa toda la película con una bata. Es una película del presente, salvo estos primeros minutos del presente, pero mirando al pasado. Mira completamente al pasado y mira, te diría, al futuro. Vamos a ver lo que nos depara el futuro. Hay una frase que me gusta mucho, que es: el tiempo no existe, pero de todos modos nos controla. Yo creo que es una de las frases clave, y para mí lo que nos está diciendo Paul Thomas Anderson, que es algo que también nos podía decir Thomas Pynchon en la novela, es que estamos condenados a revivir una y otra vez
batallas de este tipo. Con este tipo de poder que precisamente gobierna ahora Estados Unidos, pero tan semejante o peor que los tiempos del macartismo, que los tiempos de Richard Nixon, que otros momentos atrás. Ese movimiento revolucionario pues empieza a hacer operaciones y a discutir ese modo de gobernar. Yo creo que es una película muy pesimista con el presente y con el futuro de su país. También. Pero muy optimista con la gente, con que la gente no lo va a soportar y va a luchar por cambiar las cosas. ¿Por qué? ¿Qué América pinta? Pinta una América, fíjate, es que la película, no sé cuánto ha tardado Paul Thomas Anderson en hacerla, en toda su extensión de construcción, pero 3 o 4 años, imagino. Trump ni siquiera estaba. Pinta una América, por ejemplo, en la que, un país destrozado, hay centros de detención de inmigrantes y de deportación, militares desplegados por las calles, una resistencia de negros y de hispanos que no solo se defienden, sino que ya atacan. Hay una paranoia política y social, una película sobre los radicalismos en Estados Unidos, y el gran grupo de poder, que da un miedo atroz, se hacen llamar los amantes de la Navidad. Son millonarios poderosos y supremacistas blancos que son los que verdaderamente mueven los hilos. Cada secuencia de este grupo de hombres, te juro que es que me da miedo por la credibilidad que tiene. Y recuerdan muchas películas, algunas películas conspiranoicas de los 70, Acción Ejecutiva de David Miller, aquellas que denunciaban ya un fascismo blanco de mansiones de riqueza, de puestos de poder en todas las instituciones. Pero me da un poco de miedo también a mí, o sea, la capacidad del director para prever lo que va a pasar cuando ni siquiera había llegado Donald Trump. Es decir, centro de detenciones de inmigrantes, deportaciones masivas, militares desplegados por las calles. Estas son las noticias que yo doy todos los días. Es increíble, increíble. Ves la película y luego lo más sorprendente es que el tono no es un tono, digamos, en principio como muy profundo y como muy denso. Para nada. Es una película muy entretenida. Vamos a ver eso exactamente. ¿Cómo lo cuentan? Yo no he pedido esto. Son los dados que me han tocado. Son cartas, te tocan cartas, no dados. Papá, ¿qué te pasa? Tienes razón, vámonos. ¿Quiénes son? Oh, son mis amigos. ¿Y es él o ella o ella? No es tan difícil. Ellas. Vale, es por ser educado. ¿Sabes qué es la libertad? No tener miedo, como Tom Cruise. A ver, ¿cómo cuenta? Porque tiene punto gracioso. Fíjate la mezcla, Mira, tiene un ritmo... Sí, porque el panorama es tremebundo. Tiene un ritmo espectacular, pero tiene un ritmo entre el divertimento, la furia, la sensualidad y hasta la carcajada. En principio se podría decir que es un thriller, pero en realidad lo que es una sátira política con toques de comedia negra. A ver, en las sátiras hay un propósito lúdico, crítico y burlesco de una persona, de una sociedad o de un colectivo. Uh-huh. Aquí lo hay de las tres cosas. En las sátiras no tiene por qué haber un realismo a machamartillo, pero tiene que haber una cuota de credibilidad. Se equivocaría la gente si vamos a ver esta película en forma realista completamente. No, es una sátira política que es distinto. Y es una película que por momentos parece asombrosamente compleja y elevada, pero que va acompañada de unos personajes muy caricaturescos que a veces parecen casi de dibujos animados. El personaje de Leonardo DiCaprio parece muchas veces con esa bata toda la película de dibujos animados. Y el reparto es muy bueno, ¿no? Leonardo DiCaprio a mí es que me encanta, pues yo creo que a todos nos encanta. Y luego está Sean Penn, que es con el único personaje, es un militar, el personaje de Sean Penn, es el único personaje que me parece excesivamente caricaturesco y encaja mal quizá con los otros militares. Luego está Benicio del Toro, está Teyana Taylor y hay una chica nueva que es la hija de Leonardo DiCaprio que se llama Chase Infinity, que es aparte de una preciosidad, y tiene que serlo porque tiene que ser muy fascinante en ese sentido, es de una delicadeza, es una actriz que va a hacer cosas chulísimas. Mira, José Romero del Cine en Láser ha entrevistado a parte del elenco y Leonardo DiCaprio estaba entre ellos. Watching a movie is an immersive experience and you watch it through the eyes and the lens. Todos que pasaron por los micrófonos de José Romero han manifestado su admiración por Paul Thomas Anderson, por la humanidad, claro, por la humanidad de sus personajes, por lo que significan sus películas. Tú estás rendido a él desde hace ya mucho tiempo porque es tan buen director. Es un director extraño en un mundo de Hollywood como el de ahora, en el que él
parece tener toda la libertad para hacer las películas que les dé la gana. Es un gran director porque combina, yo creo que una mirada íntima sobre los personajes con una radiografía muy amplia del colectivo y de los engranajes de Estados Unidos como nación, y que siempre parece estar en proceso de derribo y en proceso de construcción, ahí a medio camino. Y la clave siempre está, creo yo, en Paul Thomas Anderson, en la escritura visual. Él es el guionista de sus películas. 2 o 3 se basan en novelas y 6 o 7 originales. Él escribe ya pensando en imágenes, claro. Incluso escribe pensando en músicas, incluso escribe pensando en sonidos. Y eso es una gran virtud. ¿Y no tiene ni una película fallida? 10 películas, te diría que 7 sobresalientes. No te puede la pasión, es realidad eso. 7 sobresalientes o matrículas de honor y 3 notables. Hay 3 películas que me gustan quizá algo menos, que son básicamente Puro Vicio y Licorice Pizza, pero que me encantan. Y las otras es que me parece que tiene obras maestras. 10 películas sin fallo. Y luego, por el tipo de temas que escoge siempre en las películas, él debe ser de por sí un tipo comprometido. Bueno, es un tipo, en la película se habla mucho de racismo y se habla, por ejemplo, de personajes mestizos o de personajes mulatos, como se dice antes, bueno, de diversos orígenes. Él está casado con Maya Rudolph, que es una mujer de raza entre negra y blanca, es decir, que tiene diversos orígenes culturales y que tiene 4 hijos que en la película dirían directamente: no, tus hijos son de raza negra, ahora que ya no se puede decir casi ni la palabra raza, porque tienen sangre negra, ¿vale? Pues eso te lo está explicando de un modo muy divertido, muy espectacular, que te hace pensar un montón. Y creo que es un tipo muy comprometido con lo que son los Estados Unidos de siempre, con, por ejemplo, en Pozos de Ambición, cómo nace el capitalismo y el modo de vida americano, cómo es en Magnolia, una película sobre la redención, sobre la culpa. Bueno, ¿y mira alguna película? Bueno, hay 2 películas que, sobre todo a una, que mira muy de frente. Una es La batalla de Argel, de Gilles Pontecorvo, y la otra es Punto Límite Cero, que en la última parte, Punto Límite Cero, las recomiendo las 2, película de Richard C. Sarafian, también con el racismo de fondo y con los movimientos contraculturales, película de carretera con una persecución al final, que también la hay en Una batalla tras otra, bueno, que la gente las recupera las 2. Pues vamos a hacer una cosa, ya saben los oyentes que esta temporada hemos incorporado la sección de autocrítica y vamos a hacer la autocrítica, bueno, va a hacer de una de las películas a la que mira, que es precisamente La batalla de Argel. Alie Lapointe, estáis a punto de saltar por los aires. Haz salir a los demás. El niño se arregla con unos meses de reformatorio. ¿Por qué quieres hacerle morir? Te doy todavía 30 segundos. ¿Qué te crees que vas a lograr? Habéis perdido de todas formas. La batalla de Argel, de Gilles Pontecorvo. ¿La has encontrado en plataformas? Sí, se puede ver en Filmin. Bueno, yo eso ya la he visto muchas veces, la tengo en DVD en casa. Es una de mis películas políticas favoritas y además es la película que ve el personaje de Leonardo DiCaprio en su casa en Una batalla tras otra. O sea, no es casualidad. Te cuento, es una película clave porque muestra con realismo casi documental y de un modo impresionante la lucha anticolonial argelina por la independencia de Francia en los años 50 y principios de los 60. A través de los atentados del Frente de Liberación Nacional Argelino, y rompe con el cine bélico habitual, cuando en realidad parece una película bélica, pero es una película de guerrilla más que de guerra. Y es igual de dura y de explícita con los sangrientos atentados del Movimiento de Liberación Nacional y con, bueno, pues las torturas terribles que los militares franceses causaron a los detenidos de allí. Con estilo neorrealista, blanco y negro, rodado en la Casbah de Argel, y en el reparto además aparece Youssef Saadi, que se llama un tipo real, un personaje fundamental en ese movimiento de liberación nacional, que hace casi de sí mismo en la película. Y un detalle más, es la película fue la película de cabecera de Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos, durante la guerra de Irak. Y él dijo en su momento que estudiaron la película casi como un simposio militar para ver las tácticas de guerrilla del frente y también para ver cómo Francia respondía a esas tácticas de guerrilla en Irak. Pues si quieren recuperarla, La batalla de Argel, que está en Filmin,
Pero el origen de todo esto, lo que nos ha llevado hasta la batalla de Argel, es la película que ya se puede ver en los cines, ¿no? Una batalla tras desde otra. mañana. Desde mañana en los cines. O sea, tienen dos opciones, una para estar sentados en casa y otra para ir al cine. Y en los minutitos que nos quedan de sección, nos vamos a ir al Festival de Cine de San Sebastián. ¿Por qué se habla tanto y tan bien de Maspalomas, que dicen que es una de las favoritas para llevarse la Concha de Oro? Pues porque es una gran película de los llamados Moriarty, colectivo de cineastas. Itzegida zutaz, Vicente. También llega mañana a los cines. ¿Tú ya la has podido ver? Ya la he podido ver. ¿Qué tiene esta película? Película de José Mari Goenaga y de Aitor Arregui, los Moriarty, como decía, que es un colectivo de 5 o 6 cineastas y se van turnando en la dirección, en el guión. Habla de esa generación que ha vivido su condición sexual casi como un delito, que ahora son ancianos, que tienen 70 y tantos años y que la ha vivido como una enfermedad, la ha vivido como una vergüenza, la ha vivido que han estado en el armario no sé cuántos tiempo. años y que por fin han salido y han vivido su libertad, y que el personaje de 75 años que vive en Maspalomas viviendo su libertad sexual y su libertad en todos los sentidos, pues tiene un problema grave de salud y tiene que ingresar en una residencia de ancianos. Y en la residencia de ancianos vuelve al armario porque no se atreve a decir cómo es, ni quién es, ni qué es lo que le hace emocionarse en la vida. Y es fantástico porque creo que no es nada tópica la película, es muy delicada con sus personajes y es muy explícita al mismo tiempo, muy explícita. La forma como lo cuenta, porque el tema me parece buenísimo, la forma como lo cuenta. Y la forma la cuenta también, yo creo que los Moriarty han mejorado muchísimo con Andía. Bueno, recordemos que son los directores de La trinchera infinita de Marco de Loreac y de Andía, y es una película que tiene una dirección que siempre te está diciendo con sus planos varias cosas al mismo tiempo. Es una película muy explícita con el sexo, muy delicada con todos sus personajes, nada maniquea, muy emocionante, y es una película muy redonda en todos los aspectos. Para mí, la mejor película de los Moriarty. Pues Maspalomas también desde mañana en los cines. Vamos a ver la suerte que corre en el Festival de San Sebastián. Vamos a ver, porque hay variadas apuestas y varias son españolas. También la de Alauda Ruiz de Azúa es una de las que favoritas. Esa no la has visto todavía. Esa no la he visto todavía. Vale, pues ya hablaremos de ella cuando la llegue veas. a cines. Que hoy estás contento porque todo lo que has contado es bueno. O sea, ha sido una semana maravillosa de cine, por favor, que vayan al cine. Bueno, que la gente haga lo que siempre digo, que haga lo que quiera con pero su vida. Opciones para ir al cine tiene, que luego no digan, no, es que no hacen nada. No, que si no van, ellos se lo pierden. Hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.